Hola a todos, bienvenidos. Hablemos de un spoiler para esta serie Biel Cat for Cash. La presencia del veterinario atrajo la mirada de las chicas en la tienda. Tiger tuvo que ir a comprar una mesa mientras observaba de reojo cómo Linz iba a hablar con el Dr. Pong con una familiaridad que lo irritaba profundamente. Hiro no estaba mejor al ver a Jenny coqueteando con Konju. El gato naranja llamó a su jefe. El gato subió a un estante donde había una maceta de plástico justo encima de Konju y la empujó. La maceta cayó, pero antes de que golpeara al gato, el doctor reaccionó rápidamente. Cargó al gato y recibió el golpe y el agua de la maceta. Al mismo tiempo quedó empapado. ¡Doctor Pong!, gritó Linz, asustado, mirando a Hiro, aunque le hubiera gustado que le cayera un poco de agua. «Mira lo que hiciste, empapaste, doctor», le reprochó Linz. «No te preocupes, a veces los gatos hacen cosas sin razón», intervino el doctor Pong tratando de calmar las aguas. «Acompañaré al doctor a cambiarse. Yo me encargo aquí abajo», dijo Linz, llevándose al doctor antes de subir. Y volví a regañar a Hiro. «Eso no estuvo bien, no trates así a los invitados». Linz parecía estar del lado del doctor y de su gato, ignorando por completo los sentimientos de su propio gato. Hiro, ofendido y triste, se alejó a un rincón. «Kun, quédate atendiendo a los clientes. Yo acompañaré al doctor arriba para que se cambie», le dijo Linz a Tiger. Tiger quiso protestar, pero al ver la mirada decidida de Linz solo pudo apretar los dientes y aceptar. «Está bien». Tiger los vio alejarse con una mirada que parecía querer atravesar la espalda del Dr. Pong con rayos láser. «Si quiere puede cambiarse en este baño, doctor». Linz llevó al doctor al baño de la planta alta antes de entrar a su propia habitación para buscar una camiseta que pudiera prestarle. «Gracias», sonrió el Dr. Pong mientras aceptaba la camiseta. Linz se quedó esperando frente a la puerta del baño. En cuanto salió el Dr. Pong, Linz se acercó rápidamente y le preguntó con ansiedad. «Dr. Pong, hay algo de lo que quiero hablarle». «Es sobre Tiger, ¿verdad?», dijo el doctor con complicidad, cruzándose de brazos y apoyándose en el marco de la puerta. Linz abrió los ojos, sorprendido. «¿Cómo lo supo? Te conozco desde que eres un niño. ¿Cómo no me daría cuenta de algo así? Y bien, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Ese tipo hizo algo que te incomodará?» «No exactamente, solo que... Y me pregunto, si yo le gusta a Tiger, ¿hay alguna forma de estar seguros?» El doctor Pong se quedó pensativo por un momento. «Hay una manera, pero si te pido algo tienes que decir que sí a todo». «¿Qué va a hacer, doctor? Tú solo sígueme la corriente, ¿está bien?», aceptó Linz con docilidad. Ambos bajaron a la planta baja, donde Tiger los esperaba con tanta ansiedad que ni siquiera podía concentrarse en el trabajo. Linz miró a Tiger y luego lo apartó la vista. La intensidad con la cual el otro lo observaba lo ponía muy nervioso. «Mejor me voy, lavaré esta camiseta y te la devolveré después», le dijo el doctor Pong a Linz antes de agacharse para cagar al gato Konju. Jenny maulló con tristeza porque no quería separarse de él. «No hay prisa, vuelvan cuando les sea conveniente». El veterinario sintió y caminó hacia la salida. Tiger pensaba para sus adentros que ya era hora de que se fuera, pero el doctor se detuvo justo en la puerta. «Linz, dime». «Tengamos una cita». «¿Qué está diciendo, doctor?», respondió Linz de forma automática. Por supuesto, Tiger se asustó 10 veces más que Linz, su corazón empezó a latir con fuerza por la confusión. «Me refiero a llevar a Jenny y a Gonju a una cita», aclaró el doctor, sonriéndole a Linz. Extendió su sonrisa hacia Tiger, quien estaba conteniendo el aliento, con el rostro rojo, como si fuera un semáforo. «¿Aceptas?». Linz se sintió, sabiendo que ese era el método del doctor para ayudarle a aclarar las cosas. «Acepto». Esa respuesta casi hizo que Tiger se desmaye. Sentía que iba a fallecer de un infarto desde que conoció a ese doctor. El doctor Pong citó a Linz en un parque cerca de la casa, junto con Jenny y Gonju. Tiger, tras interrogar en secreto a Jenny, descubrió el lugar y los siguió a escondidas, incapaz de dejarlos solos. «¿Crees que Tiger vendrá?», le preguntó el doctor Pong a Linz. Este miró alrededor hasta que divisó a un hombre alto escondido detrás de un árbol que no era lo suficientemente ancho para cubrirlo, cargando el bolso de Hiro con una expresión de tristeza. «Ahí está», señaló Linz discretamente. El doctor Pong soltó una carcajada cuando Tiger asomó la cabeza para espiar y cruzó miradas con él. El doctor Pong intentaba provocarlo. Rodeaba los hombros de Linz con su brazo y le susurraba algo al oído. Tiger estuvo a punto de salir corriendo de su escondite para separarlos en el mismo instante. Mientras observaba la escena inmóvil, sentía un torbellino en su interior. Celos. Eran celos lo que sentía por dentro. Pensó con egoísmo que quería ser el único capaz de hacer reír a Linz de esa manera. En el próximo video seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye. Y no olviden suscribirse al canal.